A ver, la película Hombres de Honor podríamos pensar que es solo un drama biográfico, ¿verdad? Pero, ¿y si os dijera que es mucho más? ¿Que es como un mapa de la mente humana? Pues eso es lo que vamos a explorar hoy. Nos vamos a sumergir en sus profundidades, basándonos en el increíble análisis del psicólogo junguiano Sebastian Appelhans, para descubrir cómo la historia de una sola persona puede convertirse en un mito que de alguna manera nos pertenece a todos. Fijaos en esta idea porque es potentísima. Lo que viene a decir Jung es que cuando una historia real se convierte en película, deja de ser solo una crónica de hechos, va más allá. Es como si conectara con algo muy profundo que todos compartimos, ¿sabéis? Con eso que él llamaba el inconsciente colectivo. De repente, la peli deja de ser una historia y se convierte en un lenguaje de símbolos, casi como si fuera un sueño que estamos teniendo todos al mismo tiempo. Y esa es precisamente la clave de todo este análisis. Vamos a ver cómo el cine agarra la vida, que ya de por sí es alucinante, de Carl Brashear, y la eleva a otra categoría, a una especie de narrativa mítica. Usa el lenguaje de los arquetipos para contarnos algo que nos llega a todos, da igual de dónde seamos o de qué época. Y aquí es donde se ve súper claro de lo que estamos hablando. Mirad, a un lado tenemos el hecho histórico, Carl Brashear, una persona de carne y hueso. Y al otro, el mito que construye la película. De repente, Brashear ya no es solo un hombre, no, es el héroe, con mayúsculas. La Marina ya no es solo una institución, es la sombra colectiva. Y hasta el agua pasa a ser el inconsciente. Es este proceso el que convierte una historia particular en algo universal. Venga, pues vamos a meternos de lleno con el protagonista. El viaje de Carl Brashear es el clásico camino del héroe de manual. Pero ojo, se enfrenta a un obstáculo muy particular. No lucha contra un dragón o un monstruo, no. Lucha contra algo mucho más difuso, la sombra colectiva de toda una institución. Un momento, ¿sombra colectiva? ¿Qué es eso exactamente? Pues mirad, es bastante sencillo de entender. Es todo lo que una sociedad, una cultura, no quiere ver de sí misma. ¿Sabéis? Todos sus miedos, sus prejuicios, sus complejos. Y claro, en vez de mirarse al espejo y decir, oye, esto es nuestro, ¿qué hace? Lo proyecta, se lo echa encima a un grupo de fuera, a un otro, para no tener que lidiar con ello. Pues bien, esto es exactamente lo que le pasa a Carl Brashear. La Marina de los años 50, en plena segregación, le lanza encima toda su sombra. Todo ese racismo no es más que la inseguridad, la incompetencia, el miedo de los demás, proyectado en él. Pero lo increíble, lo que de verdad es asombroso del personaje, es que él no se lo traga, no lo interioriza, no deja que esa proyección defina quién es él. Y claro, la pregunta es, ¿de dónde saca esa fuerza, esa integridad mental? Pues de su padre, de esa herencia. Este famoso «nunca te rindas» es mucho más que un consejito. Hablando en términos junguianos, es como la voz de su sí mismo, o sea, de su centro más auténtico. Su padre es en realidad el arquetipo del anciano sabio, el que le da la brújula para su viaje interior, incluso antes de que él sea consciente de que el viaje ha empezado. Vale, cambiemos de tercio y hablemos del fascinante personaje de Billy Sunday. Porque, a ver, no es el típico villano, ¿verdad? Para nada. Es algo más complejo. Podríamos llamarlo un mentor sombrío. O sea, un tipo que, a base de hostilidad y de ponérselo imposible, acaba siendo fundamental para que el héroe se transforme. Y ojo, para que él mismo también se transforme. Para entender a Sunday, la clave es una palabra: proyección. Es un mecanismo de defensa que usamos todos, mucho más de lo que pensamos. Consiste en que, en lugar de reconocer y afrontar nuestro propio lado oscuro, esas cosas que no nos gustan de nosotros, pues las vemos en otra persona. Y no solo las vemos, las atacamos ahí fuera. Y esto es calcado lo que le pasa a Sunday. Toda esa crueldad que le dedica a Brashear es en realidad un espejo de su propia guerra interna. Su problema con el alcohol, su ira, su frustración, todo lo que odia de sí mismo, ¡pum!, lo proyecta en Brashear. ¿Y por qué en él? Porque es el único que tiene delante que representa justo lo que él ha perdido, la integridad. Aquí es donde su relación se pone interesantísima. Sunday actúa como su verdugo, sí, pero sin darse cuenta, Brashear se convierte en su espejo. Y ese es el chispazo que inicia lo que Jung llama el proceso de individuación, ese momento, a menudo doloroso, en el que te ves reflejado en otra persona y tienes que reconocer que eso que ves también es tuyo. Y claro, esto nos lleva a una pequeña pausa para pensar, ¿no? El análisis nos lanza una pregunta directa, sobre quién estamos proyectando lo que no soportamos de nuestro interior. Es una pregunta que pica, es incómoda, pero es que es fundamental para conocerse de verdad. Bueno, hablemos ahora del gran escenario de la película, el océano. Porque vamos a ver, cada vez que Brashear se sumerge, no es solo un descenso físico, es una metáfora, pero una metáfora perfecta, de un viaje a lo más profundo de la mente.
Y es que, para la psicología junguiana, no hay un símbolo más potente y claro del inconsciente que el agua. Pensemos en ello. Es inmensa, es misteriosa, dentro hay tesoros, pero también peligros. Es la fuente de la vida. Así que, simbólicamente, cada inmersión de Brashear es una exploración de su propio inconsciente y también del inconsciente colectivo. Este viaje a las profundidades, además, sigue un patrón mitológico súper antiguo, un arquetipo que se llama catábasis. Es la idea de que el héroe tiene que bajar al inframundo, enfrentarse a la oscuridad, a lo desconocido, para luego poder volver a subir, pero ya no es el mismo, vuelve transformado. Las pruebas de buceo de Brashear son una catábasis de libro. Y es más, pensemos un segundo en su especialidad. Él es buzo de recuperación. O sea, su trabajo, literalmente, es rescatar cosas que se han perdido en el fondo del mar. El simbolismo es que no puede ser más perfecto. Está sacando a la luz de la conciencia aquello que estaba hundido, reprimido, olvidado en el inconsciente. Y así, poco a poco, vamos atando todos los cabos y llegamos al gran objetivo de todo este viaje del héroe, el proceso de individuación. Y vamos a ver que en la historia de Brashear es algo que va mucho más allá de un simple logro personal. La individuación es, digamos, el concepto estrella de Jung. Y la clave para entenderlo es que no va de ser perfecto, para nada. Va de estar completo. Es el viaje que dura toda la vida para ir integrando todas nuestras partes, las buenas y las malas, la luz y la sombra, para llegar a ser quienes de verdad somos. Y aquí llegamos al punto clave, a la guinda del pastel. El triunfo de Brashear no es solo suyo, es una victoria colectiva. Porque al negarse a ser la diana donde la marina proyectaba su sombra, al conseguir individuarse contra viento y marea, no solo se salva a sí mismo, es que obliga a toda la institución a mirarse al espejo, a confrontar su propia oscuridad. Su acto, que es individual, acaba teniendo un impacto social y político, transformador. Así que, al final, la película y todo este análisis nos dejan con una pregunta flotando en el aire, una pregunta inspirada en una frase de Jung. Nos recuerda que el viaje de verdad importante no es hacia afuera, sino hacia adentro. ¿Qué tesoros, qué partes olvidadas de cada cual estarán esperando en nuestras propias profundidades a que alguien baje a rescatarlas? Y para terminar, nos quedamos con esta frase del autor del análisis, que es como una herramienta para llevarse a casa. La próxima vez que veamos cualquier película, podemos recordar que, por debajo de la historia que nos están contando, siempre se están moviendo las corrientes profundas de los mitos y los arquetipos que en el fondo todos compartimos. Todo este viaje a las profundidades de Hombres de Honor ha sido, por supuesto, gracias a la mirada de Sebastián Appelhans. Y la verdad es que es una demostración fascinante de cómo el cine, a veces, puede convertirse en el espejo más nítido de nuestra propia alma.